Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y de poder compartir el estudio de la palabra. Durante ya algunos estudios hemos estado trabajando sobre la alabanza y es importante que nosotros analicemos esto porque en general podemos disfrutar de lo que Dios nos está haciendo, pero recordemos que fuimos creados para alabarle y que la esencia misma de nuestra naturaleza en sí es creados para alabar a Dios. Y bajo este concepto nosotros caminamos sabiendo que Dios está con nosotros y que Él ha puesto un corazón nuevo para adorarle y alabarle siempre. Quiero expresar algo importante. La mayoría de las veces nosotros enfocamos la alabanza y la adoración desde una perspectiva del Antiguo Testamento, y no es incorrecto, porque pues en el libro de los Salmos tenemos nosotros el himnario del pueblo de Israel y el himnario de la iglesia. Pero eso no quiere decir que esto sea lo único, así que vamos a abordar temas de alabanza fundamentados en el Nuevo Testamento y mucho de ello de la enseñanza de Jesús con respecto a la alabanza para nosotros. Hoy quiero abordar un tema y el tema le voy a llamar la elección, pero está basado en dos textos y principalmente permítanme leerles del libro del profeta Malaquías. En el capítulo 3, verso 16, al final del capítulo dice: los que temían al Señor hablaron entre sí, y Él los escuchó y les prestó atención. Entonces se escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. El día que yo actúe, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos, como se compadece un hombre del hijo que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Permítanme tocar esto porque podría parecer un poco enigmático este pasaje. Pero básicamente Dios está hablando de que va a escribir un libro de las memorias de aquellos que temen al Señor. Las memorias de los que temen al Señor. Y este libro básicamente va a estar compuesto por aquellas personas que tienen el temor de Dios en su corazón, que aman a Dios, que sirven a Dios y que son elegibles para Dios, en el sentido de que cuando Dios quiere hacer algo, va a acudir a estas personas. Este es un factor esencial en todo este contexto. Así que cuando nosotros vemos, inclusive los que temen al Señor establecen una diferencia. Y aquí al final del capítulo 3 de Malaquías lo dice muy claro. Se hará una distinción entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. El punto es ahora preguntarse quiénes temen a Dios, quiénes le sirven y quiénes no le sirven. Y creo que esta profecía de Malaquías tiene un sentido bien especial cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, y el Evangelio de San Lucas es probablemente más explícito en cuanto a hablarnos a nosotros de algunos detalles que no tienen los otros evangelios, y es, por ejemplo, la elección de Zacarías y Elizabeth para ser padres de Juan el Bautista, la elección de la Virgen María y de José para ser los padres de Jesús. Si ustedes ven, uno se pregunta por qué Dios escogió a estas personas. Creo que debo describir un pequeño marco
de lo que era la religión israelita en el tiempo estamos hablando de 5 años antes del nacimiento de Cristo, aunque recuerden que por el problema de poder tasar exactamente los años, Jesús en teoría nació 4 años antes de Cristo. Esta es la cosa. Cristo nació en el año 4, durante el rey Herodes el Grande. Es un error en el calendario, en donde se empieza en el año 0 y se supone que Jesús nació ahí, pero nació antes que eso. Entonces, sí está comprobado ya históricamente que Jesús nació 4 años antes. El hecho es que, como se usa antes de Cristo, resulta un poco extraño. Pero nació en el año 4 y después viene 3, 2, 1, 0 y después empieza otra vez el conteo. Pero en este periodo de tiempo, la religión israelita estaba en decadencia. Había un sacerdocio totalmente desinteresado de las cosas de Dios, y lo único que les interesaba es cumplir con los rituales y cumplir con sus liturgias y sus tradiciones y sentirse bien porque estaban haciendo eso. Yo miro que hay un problema bastante grave con esto, porque dentro de todo el marco histórico del pueblo de Israel en el momento del nacimiento de Cristo, un poquitito antes, nosotros vemos un cuadro bastante negativo de lo que era la fe en el pueblo de Israel. El liderazgo era un liderazgo totalmente ajeno a la verdad de Dios. Seguían sus costumbres, pero no seguían el corazón de Dios. Todo estaba totalmente afectado y dañado. Nosotros podemos analizar eso históricamente, y la Biblia nos relata todos los encuentros que Jesús tuvo con los líderes religiosos. Recuerden que ellos fueron los que mataron a Jesús. No fue el pueblo en sí, sino los líderes. Si nosotros miramos, era exactamente la gente que manejaba la religión la que atacó a Cristo. Esto nos lleva a nosotros a un plan sumamente interesante. Cuando Dios necesita hacer algo sobrenatural, o cuando Dios necesita gente para hacer algo, ¿a quién va a buscar? Malaquías habla del libro de las memorias, de los que temen a Dios. Y Dios tiene bien marcado, y su conocimiento está claro de aquellos que temen a Dios. Así que, como cosa curiosa, Dios escogió a un hombre llamado Zacarías. Ciertamente Zacarías era sacerdote, y por lo que nosotros vemos era una excepción dentro del marco de la religiosidad de ese tiempo. Así que Dios escoge a Zacarías por su corazón de amor por Dios. A esto lo llevo porque ¿quiénes son los que temen a Dios? Los que verdaderamente saben amarle, los que saben adorarle. Y nosotros venimos a este punto porque la verdadera adoración es algo que nace del corazón, no es seguir ritos ni costumbres, sino tener una relación viva y personal con Dios. Y esto es lo que ocurre con Zacarías. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, nosotros encontramos algo bien interesante en relación con el sacerdote Zacarías. Hay algunos datos que quisiera mencionar rápidamente. Zacarías era un hombre ya mayor, su mujer Elizabeth era también una mujer mayor, ya había pasado el periodo de su capacidad de tener hijos. Además, Elizabeth había sido estéril todo el tiempo. Y Dios escogió esa pareja. Quiero decirles, delante de nuestros ojos el caso de Zacarías y Elizabeth es un caso que yo llamaría perdido. Si yo quiero que alguien tenga un hijo, no voy a escoger una mujer de 60 o de 70 años. Dios escogió a Elizabeth y Dios escogió a Zacarías. Hombres mayores. La situación es
ellos tenían un corazón para Dios. Y yo creo que esto es lo que hace que se cumpla la palabra profética. Dios va a distinguir entre los que le aman y los que no le aman, entre los que le sirven y los que no le sirven. No importa si Dios escoge gente fuera del marco religioso o dentro del marco, va a encontrar las excepciones, como en el caso de Zacarías. Y Zacarías, de acuerdo a su tradición y ordenanza, le tocó ir al templo a ofrecer oración e incienso. Recordemos que el incienso es símbolo de oración, así que aquí tenemos a un hombre que entra al templo, al lugar santo, a orar, a ofrecer el incienso. Y esto significa que él entró a un lugar de adoración, él entró a un lugar en donde la realidad es que ahí podemos tener comunión con Dios. Bajo esta perspectiva, Zacarías está orando y está levantando el incienso, y entonces se le aparece un ángel. El ángel del Señor, es lo que la Biblia dice. Se le aparece a Zacarías y entonces vienen una serie de palabras del ángel que creo que debemos leerlas. Se encuentran en Lucas 1, versículo 13, y vamos a leer hasta el 17 ahorita. El ángel le dijo a Zacarías: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Vayamos al marco general. ¿Qué es lo que el ángel está diciendo a Zacarías? Número uno, le está diciendo: vas a tener un hijo. Una cosa que cualquiera reacciona: Señor, ya no puedo tener hijos. Pero dentro del marco que se está desarrollando, aquí nosotros descubrimos otras cosas. El ángel le empieza a profetizar que su mujer va a ser capaz de darle un hijo, y hasta le dio el nombre. Le van a poner por nombre Juan. Fíjense que da ciertas características para el hijo. Este será un hombre que siempre irá delante del Señor y jamás tomará vino ni licor. Y en cambio será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Si ustedes entienden el mensaje, lo que está diciendo el ángel no es simplemente algo que va a pasar con Zacarías y Elizabeth. Es el cumplimiento de una profecía que viene precisamente de Malaquías también. Voz que clama en el desierto, preparen camino al Señor. Preparen camino al Señor. Juan, cuando le tocó su ministerio, tomó estas palabras y las usó para definir su ministerio. Yo soy un hombre que está preparando el camino al Señor. Muy bien, aquí estamos viendo nosotros cómo Dios prepara, cómo Dios escoge a la gente especial, a la gente que lo ama, a la gente que le teme, y la escoge ¿para qué? Para que cumpla sus propósitos. Dios no va a escoger a gente que no quiere caminar con Dios, ni a gente que está puramente religiosa, que no tienen un corazón amante para Dios, ni son adoradores de Dios.
Fíjense que cuando el ángel enfrenta a Zacarías es en el momento que él estaba alabando y adorando al Señor. Él estaba delante del trono de Dios adorando. Le revela que su hijo, que va a nacer, va a ser el cumplimiento de la profecía que tenemos nosotros en el libro de Malaquías. Y Malaquías, precisamente en el capítulo 4, nos habla de que va a venir con el espíritu de Elías y va a hacer reconciliar a los padres con los hijos y los hijos con los padres. Está dándonos toda esa profecía y nosotros miramos emocionadamente cómo Dios está cumpliendo todo. Ahorita es de manera profética, pero escogiendo gente especial. ¿Saben ustedes? Zacarías reacciona ante la palabra del ángel. Yo creo que cualquiera de nosotros, si yo me pongo en los pies o en los zapatos de Zacarías, lo más probable es que yo diga, Señor, te equivocaste. Yo no soy la persona, ni mi esposa es la persona. Pero Dios sabe a quién busca y no importa la edad y no importa las imposibilidades que haya. Dios confronta y viene a hacerlo. Fíjense que cuando el ángel le dice eso, Zacarías le contesta, ¿cómo podré estar seguro de esto? Y entonces añade, ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Ya no podemos tener hijos. ¿Por qué me vienes a mí con eso? Y el ángel le dice, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte las buenas noticias. Pero como no creíste mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Muy bien. Zacarías confrontó eso y me parece muy natural lo que él dijo. Ya estoy viejo, no podemos tener hijos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y si no hay nada imposible para Dios, entonces eso. Pero saben, un encuentro de esa magnitud después de 400 años de silencio de Dios, un encuentro con la palabra de Dios, con un mensaje de Dios dado por ángel, y ese encuentro de repente sucede. Yo digo que Zacarías debe haber quedado impresionado, pero al mismo tiempo que está pasando, pues ¿realmente será esto de Dios? ¿Será o no será? Y uno se empieza a dar cuenta de la situación, porque si a mí me hubiera pasado, no sé cómo hubiera reaccionado. Pero probablemente como Zacarías o peor. Dios estableció algo. Esto se va a cumplir. Yo te elegí por una cosa sencilla. Tienes un corazón que me ama. Me temes, caminas conmigo y me adoras. Entonces yo te elegí. Qué importante es que nosotros miremos esto, porque la elección de Zacarías es vital para el cumplimiento de los planes de Dios en cuanto al hecho de que Dios se iba a hacer parte de nosotros, la encarnación de Dios en Jesucristo, y este era parte del plan para presentar y preparar el camino para el nacimiento del Mesías. Así que el caso de Zacarías es una elección muy especial que Dios hace a un hombre en particular, y que a mí me parece que nosotros estamos penetrando en un campo sumamente particular, porque me pregunto, ¿realmente si Dios nos habla a través de un ángel de una manera sobrenatural y nos revela algo de las promesas de Dios y que tienen que cumplirse en mi vida, yo no sé realmente si creería totalmente? Y no puedo decir que sea falta de fe, pero inclusive nosotros tenemos que darnos cuenta de algo básico. Dios nos habla por la palabra, es decir, la Biblia. Pero eso no significa que es la única manera que Dios nos habla. Dios nos habla por las circunstancias que vivimos.
Dios nos puede hablar por un niño, por otra persona, por un profeta o por un ángel. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Lo que tenemos que aprender es que en nuestra relación de comunión con Dios sepamos discernir la palabra que recibimos. Y déjenme decirles, no podemos tratar de entender doctrinalmente hablando lo que Dios nos dice o lo que Dios le dijo a Zacarías. Pues vas a tener un hijo, va a ser grande, va a preparar el camino el Señor. Y uno se queda pensando, bueno, solo queda un camino. El camino es, Señor, que tu voluntad sea hecha. Ese es el camino. Ese es el camino que debe prevalecer. Y yo creo que en ese camino nosotros nos encontramos de una manera especial con nuestra fe, el ejercicio de nuestra fe. Yo puedo rápidamente discernir las palabras del ángel. Y las puedo ver porque es el cumplimiento literal. Está hablando casi la profecía de Malaquías y también Isaías profetizó lo mismo. Nosotros podemos ver que se está cumpliendo. Uno puede quedarse pensando, Señor, ¿soy digno de lo que estás haciendo? Y otra vez, yo tengo una respuesta para eso. Yo no soy digno. Y puedo argumentarlo delante de Dios, pero a Dios eso no mucho le interesa. No eres digno, yo te dignifico. Tienes pecado, yo te perdono. Tienes problemas, yo te los quito. Dios siempre va a salir adelante para que nosotros veamos eso. Cuando Zacarías acepta esa situación, entonces nosotros podemos leer algo sumamente significativo. Zacarías toma esa situación, la absorbe y proclama que va a suceder. Es más, regresa a su casa, tiene relaciones con su esposa, la esposa queda esperando. Pero déjenme decir, cuando Zacarías procesa todo esto, y voy a terminar con esto, Zacarías prorrumpe en un canto profético, el llamado cántico de Zacarías. Y Zacarías lo dice de esta manera: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Fíjense que está hablando primero del Mesías. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y el poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre, y nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos en santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Fíjense ustedes qué interesante, porque aparte de recordar todas las promesas que Dios ha hecho, vuelve otra vez al punto para que vivamos en su presencia, en adoración, todos los días de nuestra vida. Y se refiere al hijo que va a tener. Y tú, hijito, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Ya tomó la visión de Dios, ya tomó la decisión de hacer aquello que Dios dice, y camina en eso. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, y para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Si ustedes ven, es poderosísimo lo que está pasando. Pero un hombre que puede canalizar todo lo que descubre en su encuentro con Dios y prorrumpe en un canto de alabanza profético. Son hombres de Dios, es un hombre de Dios con un corazón amante, y su respuesta es:
alabar, adorar a Dios. Y eso es el corazón de Zacarías, y sucede en el caso igual con su esposa Elizabeth, una mujer llena del Espíritu Santo. Doy gracias a Dios por lo que hemos hablado hoy. Vamos a continuar trabajando en el Nuevo Testamento la alabanza, porque es nuestra naturaleza. Y vamos a responderle a Dios como le respondió Zacarías. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.